Como decía, la programación de España con clase y, bueno, está montada. Ahora es verdad y seguramente que ya hayáis visto en el mercado mucha programación del tipo viajar en minivan, para grupos reducidos, para familias, para amigos. Bueno, nosotros, de hecho, hemos lanzado en el mes de mayo, fuimos pioneros en este aspecto, es decir, lanzar una programación bastante amplia con itinerarios en privado por Europa, pero venimos desde el año 2014 con esta programación de España con clase. Desde el año 2014 apostando por un tipo de producto no masivo, un tipo de producto para ese cliente que ya conoce España, o que ya conocía España, pero quería hacer o tomar otras propuestas. Este tipo de productos que funcionan muy bien en otros países, por ejemplo, en México, siempre lo digo, porque el cliente mexicano está habituado, está acostumbrado a utilizar mucho transporte privado. Por un tema de seguridad y de comodidad, si viajas a México es bastante común, bueno, pues rentar un auto con chofer, porque las tarifas son bastante asequibles. Entonces, tomando esa premisa y replicándola a otros países, pues ellos, los mexicanos, cuando vienen, es bastante frecuente, bastante habitual que nos demanden itinerarios por Europa en privado. Entonces, como os digo, yo que estoy también en el departamento de operación de grupos y hacemos todas las cotizaciones, todo lo que son cosas que están fuera de programa y te demandan una cotización, bueno, es bastante frecuente, como os digo, y sobre todo de ciertos mercados como el mexicano, de pedirte un itinerario concreto de Europa que opera en regular, es decir, un autobús con 50 personas, que es la capacidad máxima que nosotros ofrecemos dentro de nuestra programación regular por Europa, te piden hacerlo para su familia, para un grupito de amigos o familiares. Es bastante habitual, pero donde no es tan habitual es en otros mercados. Y, por ejemplo, en el argentino sí podemos encontrar, lógicamente, clientes que lo demanden, pero no es la norma. Bueno, pues como os digo, desde el año 2014 lanzamos esta programación de España con clase, también en minivan y también en privado, y bueno, pensando y apuntando a ese cliente, como os decía, que busca pues un determinado servicio, como sabéis, la exclusividad, el poder armar la programación y el itinerario a su antojo, según sus necesidades, o mismamente vosotros como agentes de viajes tener la posibilidad de ser vosotros quienes asesoréis, quien informéis, quien detalléis o diseñéis eh, partiendo de estos itinerarios, acorde a las necesidades del cliente, armar una propuesta de que vosotros sois quien mejor conocéis a vuestros pasajeros, o bien tomar el programa tal cual, como digo, o bien diseñarlo partiendo de un itinerario, modificarlo a su antojo. Como siempre digo y como siempre, bueno, estamos informando ya en todas las capacitaciones que hacemos, tanto de Europa en minivan, Europa en privado o España en privado, bueno, es el tipo de vehículo ya adaptado a la nueva normalidad, el gel, la pantalla de seguridad, pero sobre todo es eso, ¿no? Las razones, el por qué hacer un programa en privado. Muchas veces siempre lo explico y siempre hay gente que se queda un poco con la duda de decir, oye, José Luis, pero podemos añadir noches intermedias en estos programas. Se pueden añadir noches intermedias, se pueden modificar los alojamientos, los hoteles que tenemos previstos, o sea, es decir, buscar una hotelería superior, se pueden cambiar simplemente porque el pasajero o vosotros conocéis un mejor hotel que el que nosotros ofrecemos o un hotel que creéis que puede encajar más con vuestro cliente. Bueno, pues de eso se trata. Es decir, que no seamos los agentes de viajes, en este caso, vosotros que estáis en contacto con la minorista, con el cliente final, que no seáis un mero despachador de viajes, sino que agarréis este itinerario, cualquiera de los que vamos a ver a continuación, y se lo podáis ofrecer al cliente, decir, oye, mira, tengo esta propuesta que creo que te puede interesar, pero la vamos a adaptar, le vamos a añadir noches intermedias, le vamos a añadir un día local, o por qué no, nos vamos a desviar un poquito de la ruta porque hay un pueblo interesante que quiero que conozcas. En fin, es decir, empoderar a la gente de viajes y diseñar la ruta para el pasajero y no tenernos que ceñir al viaje regular. Y para eso, pues bueno, y sobre todo lo que se trata de esos 5 puntos, y me quedaría pensando en la comodidad, en la exclusividad, en la seguridad, lo que hemos hablado ya, de no compartir viaje con otros clientes, con otras agencias, porque no estemos interesados, porque el cliente tenga miedo, el máximo aprovechamiento del tiempo, siempre decimos, lógicamente no es lo mismo mover una minivan para 6 personas como máximo que hacerlo para una
un grupo de 50 personas, y la posibilidad, y es lo que estoy insistiendo, de la personalización para adaptarlo a los gustos, a las necesidades del cliente. Igualmente, son en privado, el cliente puede comenzar su itinerario cuando lo desee, puede alargar el itinerario todo lo que quiera, puede acortarlo todo lo que desee. No hay ningún problema. Estos itinerarios funcionan mucho y los hemos, donde se han vendido más, sobre todo, o sea, pensando en un tipo de público, un tipo de segmento que es incentivos en empresas. También han funcionado mucho los casos, por ejemplo, del España Gourmet o de las rutas del vino, pensando en asociaciones, por ejemplo, cocineros, asociaciones también. Me acuerdo que tuvimos estudiantes de carrera de cocina de último curso, también hicimos un España Gourmet, lo variamos, porque querían visitar también el Basque Culinary Center, que es uno de los centros de referencia de cocina a nivel mundial en el País Vasco. Bueno, es decir, adaptándolo según a los requerimientos, también de organizaciones profesionales, cámaras de comercio, también de algunos países que han venido a visitar, por ejemplo, zonas agrícolas y en las que se han establecido también acuerdos comerciales. Rutas de vino también. Me acuerdo el caso de un grupo de colombianos que venían a establecer acuerdos de colaboración comercial con bodegas también de la zona de La Rioja. Fueron, por ejemplo, a exportar el primer Rioja sin alcohol hacia Colombia. Bueno, en fin, son detalles. Lo que quiero decir siempre con esto, y pensando en el agente de viajes, que sois parte muy activa y muy proactiva del producto, debéis serlo. Entonces, bueno, pues tenéis una herramienta, tenéis una programación muy interesante para poderla ofrecer no solo a ese cliente, a ese matrimonio que tenéis o a ese grupo de familia, que es también en lo que está pensado este itinerario, sino pensando, pues lógicamente, en muchas otras tipologías o segmentos de clientes, ¿vale? Así que, bueno, por ese lado, tenerlo siempre en mente porque, bueno, yo siempre digo que donde menos lo esperas, pues puede aparecer alguien a la que, bueno, pues le puede resultar interesante hacer o ofrecer este tipo de productos. Y dentro de este catálogo del España con clase, que podéis encontrar en nuestra página web, www.surland.com, ya están las tarifas para el año que viene, hay un montón de propuestas diferentes. Tenemos, por ejemplo, si hablamos de programación que sea, bueno, pensando no solo en el paisaje, hablamos de la zona norte de España, ya tenemos diferentes propuestas que yo creo que son muy interesantes, muy bonitas, a la gente les suele gustar mucho porque son zonas también que no conocen, la gente siempre piensa en España, en Andalucía, en Barcelona, en Madrid, en las grandes ciudades, en Valencia, pero hay poca gente, cada vez más afortunadamente, pero hay poca gente que todavía conoce, por ejemplo, bien la zona norte de España, porque, bueno, aquí si nos ceñimos al típico circuito regular que vamos a hacer una noche en cada sitio y es un corre-corre, bueno, pues posiblemente no tengamos mucho tiempo. Y aquí, dentro de esta programación, como digo, vamos a poderlo adaptar y disfrutar más del recorrido porque también vamos a tener más tiempo para hacerlo tranquilamente. Y dentro de esta programación, como os digo, bueno, pues hablamos de paisajes del norte de España. Este programa que sale de Madrid, que se visita País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Todos siempre, bueno, incluyendo en las principales visitas con guías locales, con el transporte que habéis visto, esa minivan de 6 plazas, siempre pensando en 6 personas con una maleta de medianas dimensiones y vamos a dejar también capacidad, lógicamente, bueno, pues, siempre la gente pregunta, oye, una maleta, ya que la gente suele ir con maletas grandes, las compras, bueno, no hay problema, siempre también hemos pensado en eso, siempre hay más espacio realmente, pero bueno, siempre para poner una limitación, porque ya sabéis que puede haber determinados mercados como el mexicano o brasileño, el equipaje suele ser bastante voluminoso, entonces hay que poner ese coto. Hablamos de rutas del vino, de Ribera del Duero y La Rioja, que son dos de las denominaciones de origen vitivinícolas más importantes que hay en España. Hay otras muchísimas más, pero bueno, quizás estas son de las más importantes. Y dentro de la programación de vino, aunque aquí solamente traigo una pequeña muestra, que es esta zona de Ribera del Duero y La Rioja, lo que estáis viendo ahí es la bodega de Marqués de Riscal, quizá de las más famosas a nivel arquitectónico que tenemos en España, que es del mismo diseñador que el Museo Guggenheim, el canadiense Frank Gehry. Bueno,
Pues simplemente deciros que dentro de la programación de vino tenemos otras propuestas. Tenemos un programa de rutas del vino y arquitectura, en las que bueno, vamos a combinar la visita a bodegas con un diseño arquitectónico relevante y en el que bueno, pues también vamos a hacer un recorrido bueno, por esas rutas del vino. Tenemos también otra programación en las que incluimos otras regiones de vino, de toro, de rueda, que son otras de las denominaciones de origen también famosas en España. Así que muchas propuestas y sobre todo también siempre teniendo muy claro, muy presente, como digo, la posibilidad de, tomando como idea, ya no es ni siquiera el itinerario, pero tomando como idea el tipo de propuestas que os estamos ofreciendo, el poder confeccionar vosotros el itinerario si lo estimáis oportuno. La España Gourmet, ya os digo, aquí pues igual un recorrido en el que vamos a hacer sobre todo, que haríamos desde La Rioja, San Sebastián, Bilbao, Victoria y desde Vitoria, bueno, regreso a Madrid, es un recorrido cortito, pero en el que vamos a visitar, aparte de esas ciudades, visitar bodegas, vamos a visitar también restaurantes con estrellas Michelin, siempre buscando también un equilibrio, porque bueno, comer en un restaurante con estrella Michelin, bueno, supone un coste bastante elevado, pero bueno, siempre buscamos un equilibrio para que realmente bueno, sea interesante para los amantes de la buena cocina, pues tener una propuesta más que es el España Gourmet. La programación que tenemos también dentro de este manual del España con clase, la programación de trenes turísticos, en este caso por España, diferentes propuestas. Ya tenemos la del año que viene y dentro de toda esta programación pues hay muchas propuestas. De un lado, el Transcantábrico Gran Lujo. Ya no existe más el Transcantábrico clásico, antes había Transcantábrico Gran Lujo y clásico. Ahora solamente existe el Transcantábrico Gran Lujo, que hace el recorrido San Sebastián, Santiago de Compostela o Santiago de Compostela, San Sebastián. Ese recorrido en un tren, trenes de lujo, en el que bueno, tienen todas las comidas incluidas, tiene todo el servicio también de mayordomía, bueno, camarote privado, con baño privado, lógicamente, y en el que están todas las visitas incluidas en autocar de lujo, con guías locales. Bueno, seguro que conocéis el tipo de producto, pues también dentro de este manual de España con clase. Y también, y aunque bueno, estos recorridos, del tren al Andaluz, que es por la zona de Andalucía, mientras que el Transcantábrico sería la zona norte, la zona de Andalucía, tendríamos el tren al Andaluz, también un recorrido de 7 días visitando o haciendo Sevilla. Sevilla es donde vamos a recorrer Granada, Jaén, Córdoba, Jerez, Cádiz. Y también este año, bueno, de cara al año que viene, la temporada que viene, pues un itinerario más cortito, que es el Sevilla, Lisboa o Porto, un itinerario de 4 días, 3 noches. Y bueno, pues en ese caso no está todavía incluido en la página web, es una novedad y que en breve estará subido. Hay otros trenes también, que es el Costa Verde Express y el Expreso de la Robla. Aquí a continuación vamos a ver los recorridos que hacen, pero son itinerarios ya también son cortos y no son con el lujo del Transcantábrico o del Al-Ándalus. Son trenes más asequibles en cuanto a precio para aquellas personas que quieran conocer también de una forma diferente pues ciertas regiones de España. Y dentro del Costa Verde pues estaría de un lado el itinerario Bilbao-Santiago de Compostela y de otro el Santiago de Compostela Bilbao. Como digo, bueno, son dos novedades porque el itinerario ha cambiado con respecto al que había este año y también tenemos el Expreso de la Robla, que es un itinerario muy cortito, Bilbao-León o León-Bilbao, y este año como novedad tenemos el itinerario del Peregrino, desde Oviedo sería un itinerario redondo de 6 días, de 5 noches, coincidiendo también, como sabéis, y aprovechando el año Xacobeo, el año compostelano, que será el año que viene y donde, bueno, pues mirad, ayer, hablando de toda lo mal que está todo y, bueno, pues ayer nos pidieron el bloqueo de 20 plazas para hacer un camino de Santiago para septiembre del año que viene desde México. Bueno, a ver, lógicamente, como digo, es decir, es uno de los productos estrella de cara al año que viene y es donde más se está notando, bueno, yo creo que no sé si lo habíamos comentado alguna vez, os lo he comentado en alguna charla,
ese tipo de producto es interesante por varias razones. Si hablamos del Camino de Santiago, hablamos de un producto diferente en cuanto a que es un recorrido a pie. Es interesante también porque, bueno, al ser a pie, lógicamente no dependemos de viajar en un micro todos los días y eso hoy por hoy hay mucha gente que prefiere, bueno, pues en este caso estar al aire libre, así que es interesante desde ese punto de vista, pero también es interesante porque el año que viene es Año Santo compostelano o Año Santo sacobeo y pues también hay mucha gente que quiere realizar ese Camino de Santiago que ya de por sí está tomando bastante auge. Así que es unos productos a tener en cuenta, luego os hablaré un poquito de ellos. Hablamos también de la ruta de los indianos, Asturias, esos habitantes, esos asturianos que viajaron a hacer las Américas, que hicieron dinero y al regresar, bueno, pues también construyen unos palacetes y unos palacios, unas casas bastante impresionantes dentro de toda la región de Asturias, por eso dice la ruta de los indianos. Y bueno, pues una tierra muy bonita. Deciros Asturias, en el caso de Asturias, este año, en el mes de julio y agosto, los meses de julio y agosto, ha sido dentro de España el lugar más demandado, junto con Cantabria, los lugares más demandados por el turista nacional, por el turista español que ha decidido irse de vacaciones. Esto os da una idea de, bueno, si merece la pena realmente ofrecerlo a vuestros clientes. No solo por lo que vais a poder disfrutar de Asturias en cuanto al paisaje, el aire libre, sino también porque en sí la belleza que tienen muchos de los pueblecitos y la región en sí de Asturias que merece la pena y la gastronomía que es impresionante. Por eso a los españoles les gusta tanto Asturias, nos gusta tanto, yo de hecho es uno de mis sitios preferidos, así que bueno, una opción también muy recomendable y salir un poco de, como decía, bueno, pues de a lo mejor ciudades o circuitos más masificados. Creo que hay un segmento de población, hay un segmento que va a demandar este tipo de productos y, por supuesto, lo que sí está claro también, yo soy de la opinión, bueno, que esto tiene también a la otra parte y la gente que va a seguir viajando en autobús, porque yo siempre digo, ¿qué diferencia hay? Hay gente que va a demandar este tipo de producto por miedo. Y el cliente que demanda este tipo de producto por miedo y no quiere utilizar a lo mejor un bus de 50 plazas, yo siempre digo lo mismo. No quieres meterte en un micro de 50 plazas para recorrer Europa, pero sí te metes en un avión desde Buenos Aires hasta Madrid o hasta Berlín, 12, 14 horas con 300 personas más. Con lo cual, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, es un poco un sinsentido, pero bueno, como digo, ese tipo de producto también hay mucha gente que prefiere hacerlo porque si viajamos con familia, viajamos con amigos, bueno, pues tenemos la comodidad y hablamos de, por ejemplo, otro recorrido que es el explorando el Cantábrico, un itinerario más tranquilo, un itinerario más pausado en el que, bueno, un itinerario de 10 días en el que vamos a recorrer tranquilamente porque es un poquito más largo que el paisajes del norte de España que veíamos al inicio y aquí lo interesante de este itinerario es que es prácticamente el mismo itinerario que hace el tren transcantábrico. ¿Vale? Veíamos al inicio que hacía Santiago de Compostela San Sebastián o San Sebastián Santiago de Compostela. Bueno, pues el programa Explorando el Cantábrico lo vamos a hacer por carretera y vamos a tocar las ciudades que hace el recorrido en tren. Entonces, ¿por qué hacerlo o por qué es interesante este itinerario? Aparte, lógicamente, del interés que pueda tener el aspecto cultural, paisajístico, gastronómico, también de cara a cuando ofrezcamos a nuestros pasajeros el tren transcantábrico, es bastante frecuente encontrarnos con que el tren está lleno, tiene muy poca disponibilidad y hay mucha demanda siempre de este tren. Bueno, pues existe la posibilidad, simplemente acordaros que desde Surland nos ofrecemos también este itinerario explorando el Cantábrico porque el recorrido va a ser prácticamente el mismo, pero va a ser por carretera. ¿De acuerdo? Siempre va a tener, no va a ser el encanto del tren, lógicamente, pero bueno, también hay mucha gente que lo que quiere es hacer el recorrido simplemente bueno, de esa zona de España. Bueno, pues existe esa posibilidad. Otro de los itinerarios interesantes, el legado andalusí. Legado andalusí, Andalucía, la ruta de los pueblos blancos. Un itinerario redondo, comenzando en Sevilla, Sevilla, y en el que vamos a poder
disfrutar, bueno, también conocer Granada, Córdoba, Jaén, y en el que también, como no, pues vamos a disfrutar de algunos pueblos de la serranía de Cádiz y de la serranía de Málaga, pueblos blancos, y también, bueno, que es algo que faltaba dentro de esta programación y que este año, que es como novedad, pues está también incluido. Algunos de los pueblos de Ger, Setenil de las Bodegas, esos pueblecitos, Jerez, vamos a tener ocasión también de disfrutar de una bodega, vinos de Jerez, para conocer toda esa gama de vinos que tienen. También vamos a asistir a una muestra de caballos en la Real Escuela Ecuestre de Caballería de Jerez. Así que, bueno, un itinerario también muy, muy recomendable, muy interesante de cara a poder ofrecer a vuestros clientes. Yo igual digo, porque esto por hacer un recorrido y por no detallar exactamente, no me estoy deteniendo en ningún itinerario en concreto, simplemente queríamos mostrar también a todos bueno, los colegas conjunto con Billetour, pues mostraros este tipo de programación, que os suene, que tengáis en cuenta, y por supuesto siempre digo, y desde Billetour, ¿no? Si queréis que ahondemos, profundicemos más adelante en algún itinerario, porque resulta interesante, bueno, pues cuando estemos más optimistas, cuando estemos más contentos, pues lo haremos, claro que sí, sin ningún problema. Como os decía, los caminos de Santiago también, por un lado, y el que más se vende es el camino francés, y desde el camino francés esto siempre va a ser a pie, tenemos un montón de propuestas dentro del itinerario, del manual, pero existe también la posibilidad de hacer el camino de Santiago en bicicleta, de hacerlo a caballo, de hacerlo para hacer algunos tramos o tener un coche a disposición. La propuesta también de hacer el Camino de Santiago gastronómico, que teníamos también hasta el año pasado propuestas en manual, pero si hablamos de los recorridos puros a pie, pues tendríamos el Camino francés, pero luego hay otros itinerarios, como pueden ser el camino portugués por el interior, desde Tui hasta Santiago de Compostela. Todos estos caminos, como digo, son siempre a pie. El cliente va a viajar solo, no va acompañado por un guía. Existe la posibilidad también de una salida grupal, es que ahí sí va a ir, el cliente va a ir en todo momento acompañado, pero realmente no es peligroso, no es necesario, que también si hay clientes que os dicen quieren hacerlo por miedo, está perfectamente señalizado el camino y en ese caso sí ofreceríamos hacer el camino francés, que es el camino, digamos, más asequible en cuanto a kilometraje, en cuanto a diseño de las etapas o bueno, señalización, mejor dicho, y también, bueno, pues es el más transitado, el camino francés, el más recomendable. Así que, bueno, como digo, otros itinerarios, el camino portugués por el interior, un programa de 8 días, el camino portugués por la costa, un programa también igual de 8 días desde Bayona a Santiago de Compostela. Todos estos caminos siempre finalizan en Santiago de Compostela. Hay otras muchas propuestas que no tenemos reflejadas en el itinerario, en el manual, perdón. El camino de Santiago de Oporto a Santiago de Compostela. Ya es un programa más largo, pero bueno, como veis, pues, visitar entre otros puntos desde Oporto, bueno, pues Viana do Castelo, A Guarda, Bayona, Vigo, Redondela, Pontevedra, Caldas de Rey, Padrón, Santiago. Y este, por ejemplo, que sería el camino de Fisterra, este camino que es el único que sale de Santiago de Compostela y llega hasta Fisterra, el Finisterrae, que decían los romanos, el fin del mundo. Pensaban que el fin del mundo llegaba, terminaba, estaba ahí, por ahí se llama, por eso se llama Fisterra, fin del mundo. Programa de 6 días. Y por último, pues tenemos también el camino primitivo, desde luego, a Santiago de Compostela. En este caso, también es bastante frecuente que los clientes, al igual que toda la programación que hemos comentado, bueno, puedan o quieran modificar estos recorridos y en ese caso, bueno, es bastante frecuente que nos pidan itinerarios más largos. Es decir, ocurre hacer el itinerario de, ya cuando creo, además con Billetour, junto a Billetour hemos hecho también un especial de Caminos de Santiago, bueno, pues programas de 35, 34 días para hacer el camino francés completo. Por ejemplo, hay gente que lo demanda. Así que, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, que nos tengáis en cuenta para este tipo de programación, siempre con la garantía del producto, con la garantía de Surland y, bueno, pues simplemente
como veis, desde esta programación y como, bueno, a modo de recordatorio también, bueno, pues esos puntos a tener en cuenta, que es también este año muy presente una nueva forma de viajar por Europa y buscando siempre el 100% tranquilidad, que es nuestro lema desde hace ya mucho tiempo, de no solo tranquilidad para el cliente que viaja, sino para la gente de viajes que confía en nuestra programación y también el 100% tranquilidad para nosotros, ¿no? Que sabemos de los clientes porque regresan también para demandar otros servicios. Así que, bueno, de nuestra parte, de mi parte, por hoy, y para no hacerlo muy ladrillo con la que está cayendo, así que espero que por lo menos, bueno, desde ese lado haya quedado un poquito más claro el tipo de programación que hay